semana hemos presentado trabajos de Humberto Padgett. Él está en Chiapas, sí, en este recorrido que ha hecho por distintos lugares del país, buscando pues las rutas no descritas, no narradas del COVID, y en este caso en la zona de Chiapas. Originalmente fue a ver el asunto de este doctor, el doctor Grajales, que ya está, por cierto, en su casa, bajo proceso, pero en su casa, que acusaron de abuso de autoridad, porque lo acusaban de haber ser responsable de estar vendiendo medicamentos o pidiendo a la gente que comprara medicamentos en hospitales públicos. Lo acusó también la hija de un señor que murió, en fin. Y ya estando en Chiapas, hiciste este recorrido. ¿Por dónde exactamente, Humberto? Buenos días. Hola, Ciro, sí, desde que teníamos la información del doctor Grajales Yuca, y también de acuerdo a lo que nos dijeron los médicos de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas, en el sentido de que el fenómeno del COVID, tanto de los contagios como de las muertes, estaba subestimado estadísticamente, entre otras cosas, porque la gente no confiaba en las autoridades, en las instituciones públicas, bajo la idea de que ir a un hospital significaría la muerte. Pues traté de buscar cómo se convertía eso en una historia, cuáles son los nombres, de qué textura son las voces de las personas que han optado por apartarse, o a las que el gobierno ni siquiera les ha acercado la posibilidad de una clínica. Hay clínicas cerradas en las comunidades. Y me fui a la región celtal, esto en la Selva Baja, en una región que a ti te tocó conocer muy bien en los 90s, porque es la región zapatista, en el área de Ocosingo. Y lo que encontré fue que sí, hay personas que dicen: yo no me voy a morir a un hospital. Yo he ido al hospital y no me han atendido. Yo no llevo a mi enfermo al hospital porque no me van a permitir velarlo durante el día que mi tradición dicta. Y lo que encontré, entre otras cosas, es un testimonio que, si te late, podemos escucharlo y verlo. El audio está subtitulado porque la mujer con la que a la mujer a la que vamos a ver, a doña Micaela, ella habla únicamente en celtal y la traduce un técnico en salud que se llama Juan Carlos Pérez, un personaje muy interesante que trabaja como con 300 parteras en esa región. ¿Te parece bien? Sí, si nada más un breve resumen. Es una familia con 2 casos de contagio de coronavirus. Deciden no ir al hospital público porque dicen: si vamos al hospital público nos morimos. Recurren, pues tampoco tienen para ir a un hospital privado, recurren a un médico, quedan con una deuda del orden de, ¿cuánto dijeron? ¿Cuánto dicen? De 16,000 pesos. Es todo en su vida, Ciro. O sea, 16 es todo su dinero. Es todo. No, es más. Esta gente debe 16,000 pesos, y a distintas personas que les han cobrado algún interés de entre 10 y el 20%. Si sobreviven, se van al hambre, y su opción para ellos es irse como jornaleros a Sonora al cultivo del jitomate, del espárrago. O a San Quintín, en fin, en esas condiciones. Por cierto, ¿cómo me impresionó en la casa donde viven? Me tocó hacer un trabajo parecido sobre la pobreza en esa región de Chiapas en 1996, hace 24 años, y la casa cuarto donde vive esta familia era prácticamente la misma. Esta familia al menos tiene una licuadora, por ahí se veía. Pero bueno, los pobres, alguien decía que no, que los pobres el coronavirus no los iba a afectar. Y alguien, creo que el presidente de la República, decía que la pandemia nos iba a hacer lo que el viento a Juárez. Vamos a ver el trabajo de Humberto Padgett en el poblado. Repítenos el nombre, Humberto. Es el municipio de Chilón. Es en Chilón. Que tiene una población increíblemente dispersa, y esa es una de las explicaciones
de por qué se ha rezagado el avance de los contagios ahí. Vamos a verla. Imágenes, gente muy pobre, indígena. ¿Dónde están las decenas de miles de personas contagiadas de coronavirus que no van a los hospitales y por tanto sus existencias no las conoce el gobierno federal? En la selva de Chiapas, entre los centales, los más pobres de los pobres de México, podría estar la respuesta. Ahí está el señor. Lo que empecé a sentir fue la dificultad para respirar, dice Sebastián. Sentía que algo me obstruía la garganta, ya no podía respirar. Y habla la señora, Siempre está a un lado. durante la noche. Sentía dolor de cuerpo, dolor de cabeza y fiebre. La diarrea empezó hace apenas 2 o 3 días. Doña Micaela y su esposo Sebastián son indígenas centales del municipio chiapaneco de Zitalá, un lugar en que, según el gobierno federal, el 98% de las personas viven en pobreza. Con 3 hijos por mantener, los 2 se contagiaron de COVID. Ella cree que libró la enfermedad, pero su esposo aún está convaleciente. Ahorita solo estamos comiendo tortilla, frijoles, pozol, dice Micael. Es lo único que tenemos para comer. Ya nos gastamos todo el dinero, tenemos muchas deudas. Ya me siento mucho mejor de la enfermedad. Pero ahora estoy preocupada por cómo vamos a salir de esto. No tenemos ningún apoyo del gobierno. Si me llego a poner grave otra vez, no sé cómo le haría. Tengo miedo, dice Micaela. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, solo hay un caso de COVID en Zitalá. Sin embargo, ahí están Micaela y Sebastián, que como ocurre con la mayoría de las personas que aquí han enfermado de lo mismo, decidieron no ir a un hospital por miedo a no salir con vida de él. Por eso no están en el registro. Fuimos al hospital porque escuchamos los rumores, dice Micaela, de que en los hospitales solo mataban. Mejor fuimos con un particular. Para pagar al doctor particular, los traslados al consultorio en un municipio vecino y los medicamentos, pidieron prestado a vecinos. Algunos les cobraron hasta intereses. Ninguna estamos trabajando. El sábado sintió que ya podía caminar, se refiere a su marido, fue al cafetal, ya se traía un poco de leña. Pero llegando aquí empezó otra vez con la fiebre y diarrea, otra vez, narra Micaela en el escenario de su marido. Como vieron que Sebastián no mejoraba, recurrieron a una rezadora, 900 pesos por rosario a los pies de la cama. Hoy creen que ya libraron la enfermedad, pero no saben cómo saldrán adelante con las deudas. Mi esposo le pegó más fuerte la enfermedad, dice ella. Cuando estuvo peor, se desmayaba. Aquí en la familia ya le llorábamos, pensamos que se moría, pero buscamos la forma de sacarlo adelante. ¿Y en qué termina esta historia, Humberto? Termina en que no pueden pagar. Y creo que eso es uno de los aspectos del coronavirus. Ante lo que los académicos en medición de pobreza han advertido de que la pandemia arrojará a la miseria a 10 millones de personas más, ¿qué ocurre con quienes ya son miserables en el término estrictamente económico de la palabra? Esta gente está tan olvidada como la que te encontraste tú hace 25 años y desató el debate sobre la ausencia del gobierno y del Estado mexicano ahí ante quienes llegaron primero que nadie. Estos celzales descendientes de los mayas no tienen un solo programa social. De estos a los que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que el hambre ya no existe, que la desigualdad ya quedó atrás, esta gente no tiene, por ejemplo, acceso al programa Sembrando Vida, que es el proyecto estrella para paliar la pobreza en el campo, porque su cafetal mide menos de 1 hectárea de extensión. Entonces, solo acceden al programa quienes tengan al menos 2,5 hectáreas de tierra. No acceden a jóvenes construyendo el futuro, porque de los 9 hijos que tienen, únicamente 3 quedan con ellos y son niños. Esta gente está completamente sola.
A lo mejor una diferencia que puede haber con respecto a lo que tú viste es que les pusieron el piso de cemento en el sí, es correcto. Piso firme, es correcto. Que por cierto echó a andar Rosario Robles, pero con excepción de eso nada más. A ver, tenemos que hacer una pausa, Humberto, regresamos con este tema y se va a sumar el doctor Héctor Hernández Bringas, el investigador de la UNAM, que ha trabajado como pocos para decirnos quiénes son los mexicanos que están muriendo. Esta cifra que hoy en los datos oficiales llegará a 50,000 personas muertas por coronavirus. Volvemos. Nosotros retomamos la conversación. Allá en Chiapas está Humberto Padget y saludamos al doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Gusto en saludarte, Héctor. Buenos días. Manuel, Humberto, muy buenos días, a sus órdenes, con el gusto de estar con ustedes. Y seguimos, Humberto, nada más terminando tu reflexión sobre COVID y pobreza en esa zona de Chiapas, antes de escuchar algunos datos del doctor Héctor Hernández en este jueves en el que México, en las cifras oficiales, es muy probable que rebase las 50,000 personas muertas. Humberto. Sí, tal vez para darle pie al comentario del doctor Hernández Bringas, hace unos días la Secretaría de Salud reconoció la existencia de al menos 71,000 muertes extraordinarias, es decir, que en el periodo de la pandemia en el país se habían registrado de manera típica en comparación con periodos similares de los años anteriores. Estos 71,000 muertos existen contabilizados únicamente en 20 estados. En otros 12 no es el caso, porque tuvieron severas inconsistencias en su integración de fatalidades. Chiapas es uno, es decir, cuando se afirma que la situación está mejor, no lo está necesariamente con respecto a la pandemia en particular y con respecto a la pobreza en general de estas personas. Bueno, Héctor Hernández Bringas, investigador de la UNAM, ¿qué porcentaje se podría manejar hoy de personas que están económicamente en pobreza? ¿Qué porcentaje tienen sobre el total de las muertes, de las 50,000 muertes, Héctor? Sí, mira, pues a nivel nacional estamos hablando de un nivel de pobreza del 42%, pero esto obviamente tiene muchos contrastes. Si me permite, Ciro, yo me puse a hacer un análisis y en coincidencia con lo que está analizando Humberto, sí. Mira, un análisis en los 1,152 municipios con mayor pobreza relativa, por un lado. Es decir, los municipios que tienen 70% o más población pobre. Sí. Y los datos que tenemos en este conjunto de municipios, que son el 13% o que concentran al 13% de la población total del país y al 23% de los pobres del país, estos que son 1,152 municipios. Sí, tenemos datos como los siguientes. Total de muertes, son datos oficiales, obviamente, sí, sacados del seguimiento diario que hace la Dirección General de Epidemiología, y aquí los cruzo con datos de Coneval para darnos una idea de cómo está la cosa, ¿no? Mira, tendríamos en estos municipios con 70% más de población pobre, 1,959 defunciones hasta el día de ayer, ¿no? Esto es poco, sería el 4.1% del total, más o menos, o 4 y más de las defunciones del total del país. Y casos confirmados en estos municipios pobres o muy pobres, tendríamos 14,690 confirmados. Mira, esto es poco, en parte se explica porque el fenómeno de la pandemia ha sido sobre todo de carácter urbano, pero también hay que tomar en cuenta que en estos municipios, en este tipo de poblaciones, el subregistro de información también es muy importante, y particularmente en el tema de salud. Por ejemplo, esta historia que veíamos de Humberto. Así es, sin tienes duda. Un claro ejemplo. Yo estaba revisando los datos de Chilón, tiene 3 confirmados, y Citalá tiene 1 confirmado solamente. Oyendo a Humberto me puse a revisar estos datos.
Pero también hay que entender que estos son los municipios con mayor carencia de servicios de salud, Ciro. Entonces, difícilmente en estos ámbitos, sobre todo de carácter rural, va a haber un registro adecuado, y eso explica en buena medida también el hecho de que sean reducidas las cifras. Pero hay un dato que me parece de la mayor relevancia en estos municipios muy pobres del país, si me permite. Sí. El tema de la letalidad. Mira, aún considerando estos subregistros que sin duda hay, tendríamos que la letalidad en estos municipios es 23% superior a la totalidad del resto del país. A ver, la nacional es del orden de 11%, ¿no? 10.9, 10.9%, efectivamente. ¿Y cuánto es en...? Y la letalidad en estos municipios más pobres del país es del 13.3%, es decir, 22.6% más letalidad. Y esto me parece un dato relevante. Lo que nos dicen estas cifras es que en estos municipios es difícil que te contagies, si le hacemos caso a las cifras oficiales, pero si te contagias, tienes el 22% más de probabilidad de morir si ya estás contagiado, ¿no? Humberto, no sé si quieres comentar algo. No, me parece muy interesante el dato de que sean más de 14,000 personas en el momento en el que ocurre la reapertura económica, porque lo que me dicen es de que la actividad que ya vi en Ocosingo, que es el principal centro urbano en la zona, no era así hace 2 semanas. Hace 2 semanas estaba cerrado. Lo que los médicos aquí advierten es que dentro de una semana podríamos estar en una situación de rebote. Ojalá no sea el caso. Miriam, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, en este cotejo que usted hace a través de las actas de defunción, ¿se puede determinar, ustedes van con lo que determina la autoridad, se reporta que mueren por COVID-19 o alteraciones generadas por COVID-19? ¿Cuál es la situación en las zonas pobres, pero en el área urbana, doctor? Sí, es otra forma también de enfocar. Los datos que mencioné hace un momento se refieren a los municipios con mayor pobreza relativa. Ahora, veamos los municipios con mayor pobreza absoluta. Ya se trata de otro tipo de localidades. Estamos hablando, o el análisis que yo hice fue sobre 60 municipios que son los que concentran mayor número de pobres. Estamos hablando de municipios de carácter urbano con más de 300,000 habitantes, llegan hasta 1.800.000 habitantes, como el caso de Iztapalapa o de Ecatepec, y con un número de pobres en el rango de 140,000 a 780,000 en estos municipios, ¿no? Entonces son municipios sobre todo de carácter urbano y tiene mucho que ver con las ciudades del país, ¿no? En estos, el dato que llama particularmente la atención es que las defunciones, o la mortalidad, que a nivel nacional anda por el orden del 37%, por 100,000, en estos municipios anda por el 52 por 100,000, es decir, casi un 40% más de mortalidad en estos 60 municipios que concentran la mayor pobreza absoluta del país, ¿no? Pues una afectación aquí muy grande para personas que están en situación de pobreza. Así es, desde el ángulo de lo rural, digamos, o municipios pequeños, con alto componente indígena, y desde el ángulo de lo urbano también, los municipios grandes que también son los que concentran los mayores volúmenes de pobreza. ¿Cómo pondrías en una frase la situación de la muerte de pobres y coronavirus, Héctor? A ver, los pobres, la situación de pobreza es una situación de riesgo. Y justamente lo que están demostrando estos datos es un riesgo alto de contraer en las zonas urbanas, entre los pobres, y es un riesgo también alto de morir en las zonas urbanas rurales, ¿no? Esto lo pondría yo en estos términos. Bueno, pues muchas gracias, Humberto Padgett, allá en Chiapas. Todavía sabemos que vienen más trabajos sobre estos temas. Los vemos a partir de mañana. Gracias, y qué buena historia, ¿eh? Qué historia tan dura esta que presentaste y que acabamos de ver. Gracias, Humberto. Gracias, Ciro. Un abrazo. Gracias. ¿Algo más, Miriam, con el doctor Hernández?
Doctor, ¿se ha podido determinar también cuando se está cotejando actas de defunción, también la muerte por otras enfermedades, digamos, se ha incrementado el número de muertes por otro tipo de padecimientos relacionados con hipertensión, con diabetes que no estén con COVID-19, doctor? Mira, los datos no los tenemos todavía, Miriam. Yo les comentaba la otra vez que esto lo vamos a ver tal vez hacia fines de año, principios del año que entra, serán las muertes indirectas del COVID. Y esto me refiero sobre todo a las muertes que son resultado de la falta de tratamiento del paciente al que no se le operó a tiempo o en el tiempo programado, del paciente al que se le suspendió la quimioterapia, al que no se le hizo la diálisis. Ahí también vamos a observar un incremento en la mortalidad, ¿no? Bueno, pues esperamos el análisis. Hoy seguramente se rebasará en las cifras oficiales el número de 50,000 personas muertas en México por coronavirus. Esperamos el análisis y ojalá vuelva a estar con nosotros, a ver si la próxima semana, Héctor. Con todo gusto, Ciro, ya estamos a tus órdenes. Análisis. Gracias, Héctor Hernández Bringas, investigador de la UNAM, trabajando como pocos el tema de quiénes son esos mexicanos que están muriendo. No, además es bien. ¿Quiénes son? Porque pues para nosotros ayer había 48,000 y 40,000, hoy habrá 50,000, quizá pronto 60,000, pero el trabajo que está haciendo el doctor Hernández Bringas va poniendo el detalle en estas personas. Volvemos.